Empezamos con ¿Quién tiene la voz? El programa de las mujeres trabajadoras de la educación, sindicalistas y sobre todo hablamos de todos los temas. Con perspectiva de género intentamos ponerle a todo la palabra, la mirada, la atención del feminismo, pero no excluimos ninguno de los temas de nuestro programa. Hoy tenemos realmente un programa sumamente interesante y por eso tardamos en empezar, porque estuvimos con nuestro invitado conversando y la verdad no podíamos frenar. Primero saludo a mi compañera y amiga. ¿Cómo estás, Blanquita? Muy bien, Cristina, buenas tardes. Un gusto como siempre. ¿Has tenido una buena semana de trabajo? Sí, mucho trabajo, mucho. Muy bien, justo estamos para la foto, porque tenemos un invitado de lujo acá en el programa. Sí. Está con nosotros Beto Azurey, un compañerazo. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tenemos el gusto de tenerlo acá en Mendoza y bueno, nosotras tenemos la oportunidad de contar con las opiniones de Beto y con la mirada en esta semana tan plasmada de política económica y de relato y de no solo lo que pasa, sino lo que cuentan que pasa y cómo lo vivimos a lo que está pasando. Sí. Habíamos tenido hace 2 semanas, con las PASO, un golpe de realidad que rompió con esta negación de la percepción que por 3 años nos hicieron con esta realidad virtual y la realidad de la heladera, la realidad cotidiana, esto de ir todos los días a la escuela, nosotras, y ver que parece que lo que uno decía no era vivido por todas. Entonces había una negación de esta percepción que uno tenía. Y bueno, elegimos desde el peronismo como estrategia de militancia hablar de esta realidad. Y nos parecía que por ahí iba a chocar con el discurso mediático, con el discurso que tenía más poder. El 11 de agosto comprobamos que esto estaba haciendo mella, que la gente, que el pueblo, que no sé cómo llamar, que el cotidiano estaba viendo que las mentiras, que el rey estaba desnudo. Pero hoy, esta semana, hemos tenido nuevamente como varios indicadores de que siguen insistiendo con la mentira o con el eufemismo o con el llamar las cosas no por su nombre, sino pintárnosla de otro color, ¿viste? La pared es azul y vos ves que es roja y es azul y empezás a dudar si no es azul, si no es roja, si no será todo relativo, si capaz que es roja y yo pienso que es azul. Esta semana hemos escuchado la palabra reperfilar y hemos escuchado que la culpa de que algo no se pueda pagar en los términos que la misma persona, el presidente y su equipo, quedó en pagarse, es responsabilidad del candidato más votado. 2 elementos que marcan lo que pasa en nuestra cabecita esta semana. ¿Cómo pensamos esto, Beto? Ayúdanos. A ver, el tema es que el gobierno va a insistir con esto porque no tiene otro formato que no sea este. Le dio muy buenos resultados, han sido muy irresponsables, y han sido irresponsables con el pueblo argentino. Esto se ve hoy, ¿no? El pueblo argentino hoy está en una situación compleja, pero han sido irresponsables con ellos mismos. Nosotros no nos olvidemos que los equipos de comunicación de Macri sí. Le hacen decir a Macri en el discurso del 18, lo peor ya ha pasado. Es una locura, porque ellos podrían haber hecho un discurso optimista, de apertura de sesiones, de demanda de nuevos acuerdos, pero jamás, estando a 2 meses o a 3 meses de tener que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional, hacerle decir al presidente de la Nación lo peor ha pasado. Porque ese lo peor ha pasado fue el primer sacudón en el andamiaje comunicacional. Pero zafan con el pedido de disculpa. Ellos dicen, bueno, fuimos malos pronosticadores. Sí, pero ahí lo tenés a Capusotto que les caga la vida y les genera a Juan Domingo perdón.
porque el peronismo tiene esas cosas, es inasible. Si ninguno de nuestros políticos es capaz de construir una respuesta contundente, viene un demente como Capusotto, te arma Juan Domingo Perdón y fuiste. Pero aparte hay otra cosa. Nosotros estamos formados en algunas verdades. No son ni teorías, ni especulaciones, no, son verdades. Una es que la única verdad es la realidad. Eso uno lo puede esconder un tiempo, lo puede disfrazar, pero llega el día de la elección y, claro, lo que nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si nosotros vemos que la gente está mal, si nosotros estamos mal, si nuestros amigos están mal, si nuestras familias están mal, ¿cómo es que estamos a 2 puntos, a 4 puntos? ¿Cómo es? Bueno, había un problema, que es que la potencia comunicacional de eso, a quienes estamos también muy pendientes de los medios, porque estamos metidos en ese sistema, y leemos 8 diarios por día, y escuchamos 25 programas de televisión, y nos íbamos comiendo de alguna manera ese amague. Quien no se lo comía era la gente que no opinaba, ¿no? Que por otra parte las encuestas han entrado en una situación de crisis porque la gente se burla del encuestador o porque no le dice la verdad o porque en realidad las encuestas por IBC tienen un nivel de manipulación. No, y de fragilidad en los datos. No me pueden decir que una encuesta IBC es más menos 2% de certeza. Una IBC es más 6, 7, 8, o lo que fuere. Y esto fue lo que pasó. Las mejores encuestas, inclusive nuestros encuestadores, estaban tirando entre 7 y 8 puntos y resulta que se terminó ganando por 14, 15 y si ves la última lectura, sacando los blancos y se terminó ganando por casi 18 puntos. Sí. Entonces, nosotros como hombres de la política, como mujeres de la política, tenemos que también pensar que nosotros estábamos comiéndonos el amague. Y que la comunicación era tan potente. Ahora, la comunicación es potente hasta que llega el momento de la verdad. Exacto. O sea, yo puedo arreglar con los periodistas de Clarín y decir que soy la nueva promesa del tenis argentino. Ahora, donde entre a la cancha y me agarre del potro, me parte al medio. Pero mientras los tipos dicen que, mientras yo no juegue, mientras yo no, o sea, yo soy el mejor guitarrista de la Argentina. Ahora, dame una guitarra, después vemos. Claro, entonces, sí. La realidad fue lo que lo choqueó. Y mucho lo choqueó porque nosotros nos creímos la situación, pero lo peor es que se la creyeron ellos. Sí, Este fue el golpe a Macri, golpe de Macri. Macri soñaba con 4%, 4, 5, dice, yo lo doy vuelta a esto. Si le di vuelta 8 a Scioli, ¿por qué no le doy vuelta 4 o 5 a... Bueno, no contaron con lo que no cuentan nunca y que nosotros a veces dejamos de contar, que es con el pueblo argentino. Sí, pero retomaron la embestida la semana siguiente. Hoy estamos con el reperfilamiento de la deuda. Tienen que llegar y la verdad... Yo no se los acepto porque no está bien mentirle al pueblo argentino, pero comprendo lo que están haciendo. Faltan 4 meses, pero faltan 4 meses, o sea, 2 minutos o 3 minutos no es mucho tiempo, excepto que tengas la cabeza dentro de un tacho de agua. Sí, claro. Esto es lo mismo para ellos. 4 meses no es mucho tiempo. Pero en la situación en la que están... Depende. Pero ¿sabés lo que me da miedo, Beto? Que estábamos hablando hace un rato. Que este discurso tan loco, para mí tan loco, no es loco para el sentido común de muchísimos y muchísimas argentinas. ¿Cuándo te digo yo que no es loco? Esto de el eufemismo, en vez de decir la verdad, el plantear que nos estamos pegando un tiro en el pie y decir, no, esto no es así... Es el beneficio de los mercados, como pensarlo como beneficio propio el pueblo. Digo, ¿estamos preparados para esto desde una
educación oficial que generó que nosotros pensemos siempre que el interés del más poderoso, del rubio, del de ojo celeste, es mi propio interés, o desde las mujeres decir el interés del varón en muchos casos que nos educaron para decir si es feliz tu marido vos tenés que ser feliz, o la sonrisa de tus hijos implica que vos sos buena mujer, pero siglos educándonos así. Digo, hoy hace que tengamos, bueno, en la iglesia ni qué decir, ¿no? Siglos y siglos de educarnos para la sumisión, para el decir si el otro es feliz, la otra es feliz. Tenemos que pensar que entonces nosotros somos felices, si Macri le iba bien, nos iba a ir bien a todo. Bueno, eso caló en la cabecita porque la teníamos preparada para eso. Yo me meto en eso que último que dijiste. Va a haber que cambiar el paradigma. Tal vez una manera que tenga Alberto Fernández y quienes lo acompañan en el gobierno es cambiar una ecuación falsa que los equipos de comunicación de Cambiemos instalaron al principio del gobierno. Al principio lo instalaron y lo usaron durante muchísimo tiempo y hubo muchísima gente que lo tomó como una realidad de apuño. Ese paradigma, esa ecuación decía, si al gobierno le va bien, a la Argentina le va bien. Uh-huh. Eso es mentira. Y eso hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué? Porque este gobierno le fue bien, efectivamente le fue bien este gobierno. Este gobierno tuvo todas las leyes que necesitó, desreguló todo lo que quería desregular, bajó los sueldos en comparación con el dólar, todo lo que quería. Sí. Armó su estructura de gobierno y los resortes que necesitaba, todos los tuvo, todos. Inclusive tuvo un momento de gran acompañamiento de un sector del peronismo, lo que Jorge así llamaba los dadores compulsivos de gobernabilidad. Sí, y te digo que acá en Mendoza se repitió exactamente lo mismo. Bien, entonces, gran pregunta a Mauricio Macri y sus acompañantes. A ustedes les fue bien, porque hicieron lo que ustedes pensaban que había que hacer. ¿A la Argentina le fue bien? No. ¿Cuál es el cambio? El cambio es la ecuación. Si a la Argentina le va bien, al gobierno le va bien. Entonces, cuando vos ponés primero al pueblo argentino, primero los intereses del pueblo argentino, primero los intereses de la nación argentina, estoy hablando sí, con algunos términos que denotan mis 64 años. Pueblo, nación, sí, patria. Digo, bueno, o volvemos a eso y se acaba la gente y se acaba el país. El país es un término demasiado evanescente para hablar de una patria, para hablar de una nación. Sí. Como diría en Don Corleone, ha tomado el nombre de questo paese. Eso es el país, un paisaje. Una nación, una patria es otra cosa. La gente no es nada, la gente no existe, la gente es lo que nos pasó. El vecino es el vecino. No, pero me quedó resonando una palabra que dijiste. Esto es como dar vuelta a la cabeza. Vos decís dar vuelta a la ecuación. Y dar vuelta a la ecuación, si nosotros sí, pensamos que cuando le va bien a un argentino, le va bien a un trabajador, yo también no sé en qué término, el pueblo, le va bien al gobierno, eso debería ser nuestro esquema de pensamiento, nuestro sentido común. Claro. Pero vos fíjate que en la historia argentina, vos mismo, que me la contabas más temprano, mucho más, la sabés más que yo, la historia del peronismo, cuando se produce... Acá todos somos mayores. Ninguno acá es sub 50. Bueno, Torres, por favor, no hace falta decir ni el peso ni el nombre acá, claro, ni la edad. Esto es Alcohólicos Anónimos. Beto, escúchame, cuando llegamos, por ejemplo, en educación a más del 6%, o cuando llegamos al 50-50 en el 76, y fue cuando viene la derecha con todo y vienen los mercados, imponen su interés y vienen los capitales extranjeros y dicen, no, acá se termina porque esto... Cuando les va bien a los argentinos, no le va bien a los gobiernos que votan a otros. O sea, cuando a la clase media le va bien, vos me decías. Eso es una frase de Jauretche, que don Arturo siempre metía esos estiletazos. Cuando a la clase media le va mal, vota bien. Y cuando a la clase media le va bien, vota mal. Qué traicioneros que somos. Son tontos.
pero el egoísmo es una característica del ser humano, que cuando la trabaja y cuando es más sabio, deja de serlo. La sabiduría no es un tema de conocer los griegos o de acreditaciones universitarias o de poder conocer la teoría de la relatividad. La sabiduría era mi abuela. Claro. Esa era la sabiduría. La experiencia. La bondad y entender que el otro que el otro es que sin el otro no alcanza. Nosotros tuvimos un momento bellísimo, ¿no? Que es la década. La década fue un momento de muchísima belleza. Sin embargo, algunos sintieron que porque algunos ganaban derechos, otros los perdían, ¿no? Y bueno, y eso encharcó de sangre a la Argentina. Si vos te pones a pensar, ¿no? Cuando alguien estudie esto en el siglo XXII, que nosotros tuvimos un hombre como Perón, al que pudimos aprovechar de sus 30 años de vida útiles, 10. Cuando en realidad todo el mundo te dice que en 20, 30 años vos cambiás una nación, vos la ponés en otro camino, vos la construís. Nosotros, una cosa, un chiste. En tercer año yo tenía una profesora de literatura que era talentosísima y era una belleza las clases que daba, pero era muy gorila. Y yo era un chico... Bueno, ¿ya eras peronista? Sí. Yo soy genéticamente peronista. Yo soy genéticamente peronista. Mi abuela le rezaba el rosario 5 misterios a la Virgen y 5 misterios a Eva. Qué divina. Entonces nos llevábamos muy mal con la vieja, con la Cristóbal, y nos queríamos mucho, nos respetábamos, porque yo era un buen alumno, yo hacía lo que tenía que hacer, pero después le discutía. Entonces la mina un día da un trabajo que era hacer una biografía a chicos de 15 años, una biografía. Y entonces yo no solo hago la biografía, sino que la hago por cuartetas octosilábicas, ¿no? O sea, como un romancero, Claro. Explíqueme, profe, porque creatividad. Claro, o sea, cuarteto octosilábica, el romancero español. Versificación, claro. Y la primera decía, nací en el 55, en junio para más notas. O sea que a los 3 meses tuve mi primer derrota. Claro, yo nací en un gobierno peronista. Claro. O sea, nací el 21 de junio, el 20 de septiembre cae el gobierno peronista. Yo tuve 3 meses de gobierno peronista. Yo fui un niño, yo fui un privilegiado, fui uno de los que... 18 años pasaron después de eso para que el general pudiera volver a la patria, sin olvidarnos de que podría haber vuelto en el 64 y un gobierno pseudo-democrático con un gran presidente más honesto que no sé qué, no lo dejó volver, que se llamaba Arturo Illia y que había asumido con el 23% de los votos. 18 años esperándolo a Perón. Nuestra tragedia del 73-76, o sea, nuestras propias contradicciones y el imperialismo esperándonos a la vuelta de la esquina. Pero es importante lo que vos decís. En el 76 nosotros estamos en el 50-50. Estábamos con las bocas de expendio nacionalizadas. Estábamos con una política industrial de desarrollo. Se fabricaban varios automóviles, algunos de características fuertemente nacionales como el Torino, que era un orgullo de todos los argentinos. Yo dejé de ser de Ford, que era mi marca de mi abuelo y de mi padre, para hacerme del Torino. O sea, había una nación ahí. Llega el 76, llega la sangre, llega la tragedia que hemos vivido, llega tantos compañeros muertos, se instala, pero llega el 83 y lo que se cambia es lo formal. Pero nunca más volvemos a un pensamiento y a una política nacional de desarrollo, de solidaridad, de distribución. No fue cierto se come, se cura y se educa, no fue cierto la revolución productiva, no fue cierta la transparencia de la alianza,
Y si bien el gobierno de Néstor y Cristina es muchísimo mejor que el resto de los gobiernos de la democracia, yo no me puedo hacer el tonto y no saber que el sistema financiero durante los gobiernos de Néstor y Cristina hizo negocios superlativos. Claro, en otras cosas avanzamos, claro que avanzamos en otras cosas y esas cosas son buenas. Pero los trabajadores avanzamos en la distribución de la riqueza, claro, y educación avanzó educación avanzó en inversión. En inversión. La única vez que llegamos. En inversión sobre todo el tema de las compu y de muchas cosas. La construcción, se duplicaron los edificios escolares en la Argentina, cosa que no había habido construcción. Pero nosotros tenemos que pensar ahora que se supone que volvemos al gobierno, porque no hay ninguna razón para pensar que esta elección se pueda dar vuelta. Hoy escuchaba que para que Alberto Fernández ponga en riesgo su elección tiene que perder 1,5 millones de votos. Es imposible. Es más, para hacer una salvedad más, yo creo que todos estos eufemismos de los que vos hablabas y que a vos te molestan y te joden y te ofenden, están generando una campaña para la baña. O sea, yo creo que el macrista que ni loco nos vota a nosotros porque le repelemos. Los gorilas le sale. Es posible que vote a la baña. Es posible que vote haciéndole a la baña. campaña a la baña el medido. Vamos a hacer un cortecito y volvemos con esta conversación tan interesante. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Estamos nuevamente en el aire con ¿Quién tiene la voz? En esta conversación interesantísima con Beto Azurey y con Blanquita Godoy, a la que no hemos dejado hablar, pero está también, interviene, cabecea. Que yo voy a hacer, si me permite, una sola intervención y después... Sí, obviamente. A Beto Azurey usted ha tenido el lujo de tenerlo frente a frente. Sí, señor. Dígame por qué. Nosotros solamente lo sacamos por teléfono. Porque él es bohemio. Es bohemio en lo futbolístico, es hincha de Atlanta. Qué bien. Dígame algo que yo sepa. No sé ni quién es Atlanta. Porque Atlanta es un club de Villa Crespo en Buenos Aires, del cual salieron grandes futbolistas que después triunfaron en Boca, en realidad, porque es un club muy pequeño. ¿Pero está en la primera Atlanta? No, que va a estar en la primera. Juega con la lepra acá. Pero bueno, y nos hicieron 4 los otros días, eso no se lo perdono. Pero entonces, de la primera línea, ¿de cuál sos? ¿O sos de Atlanta y nada más? No, es de Atlanta. Yo soy de Atlanta nada más. Nací de Atlanta y me muero de Atlanta. Cuando mis hijas cumplieron 14, 15 años... las senté y les dije, miren, ustedes dicen que son de Boca y de Atlanta. Digo, ustedes quieren ser de Boca porque su mamá es de Boca, yo no tengo ningún problema y nos queremos como siempre. Le digo, pero no se puede ser de Boca y de Atlanta. Entonces, Soledad, que es siempre la contestataria, la que dice, ¿por qué? Me dice, ¿pero por qué? Le digo, pues somos 2 equipos de la A. Y me dice, pero papá, hace como 25 años que estamos en el ascenso. Le digo, es circunstancial. Así que, de todas formas... Grandes futbolistas como el muñeco Madurga y como una cancioncita que termina que dice tengo un verso atravesado en la garganta que me mata si no canta lo que tiene por cantar, y una murga que me invita a armar la farra y junto a Violeta Parra me hace crecer para atrás. Qué maravilla. ¿Quién no quiere volver a los 17, a un noviembre de juguete y a octubres de eternidad? Cuando toda la calle era una bandera, el futuro era de veras y Atlanta estaba en la A. Muy bien, bravo. Excelente, bueno. Queremos todo eso, menos Atlanta, menos la parte de Atlanta está en la A, esa te la dejamos solo para vos. Entonces Atlanta no está en la A. Bueno, y cuando juegue ahora Boca River a final de las elecciones, yo siempre fui muy. ¿Qué vas a hacer? Acá se va a pudrir. Yo siempre fui bastante. Acá no se va a pudrir con fútbol porque a nosotras vamos a estar de acuerdo con vos en lo que digas. Yo fui bastante neutral siempre con Boca y con River. No me interesaba. No te despiertan pasiones. Últimamente, cualquier disgusto que tenga Mauricio Macri a mí me alegra.
negra. Ah, muy bien. Sí, esa es la pena de... Frente a ese de haber argumento sido hay de poco Boca. para decir. Sí, muy bien. ¿A usted le interesa el fútbol en...? Soy de Boca, pero... Soy de Boca, pero me da rabia que Mauricio Macri tenga algo que ver con eso. Sí. Beto, sí, tenemos el placer de tener a Beto hoy acá en Mendoza porque lo trajeron acá los compañeros, Gustavo Torres, Vino Alejandro solito, Gil. ya se maneja solo bueno, el señor. pero invitado por FM Ágora. Es que siempre y... es un gusto compartir y Sí. hay un tema que a vos te va a interesar y que yo creo que el Beto nos puede dar cátedra. Contale tus amigos del clero. Uy. Justamente. Que Soy es todo un anticlerical, yo... No, bueno, Lo del cura. Mira, el cura más extraordinario que tuvo la Argentina, A ver. un filósofo y un santo, es Leonardo Castellani. Planteó allá por los años 50, cuando los jesuitas lo echan de la orden y primero lo encarcelan. Los jesuitas suelen hacer eso. Los jesuitas son gente complicada. La Cruz Él Negra, planteaba que entonces. la Iglesia Católica estaba enferma de clericalismo. El clericalismo es un cáncer de la Iglesia y si sos anticlerical no hay problema. Sí. No, yo trabajo profundamente y mucho con los curas villeros, o sea, con Pepe Di Paola. Ah, Doy clases en los lunes en la Carcova. Los lunes doy una suerte de taller de música y los viernes doy un tallercito de historia. Esa es la parte más progre del Beto. qué lindo. Bueno. Y la verdad que el laburo de los curas villeros es yo tuve la suerte de conocer a Carlos Mujica, que es el padre de sí. todos ellos. Después tuve la suerte de conocer a Pablo Tisera, otro jesuita echado de los jesuitas. Y después tuve la suerte de conocer a Pepe. O sea, fueron mis tres curas, digamos. Ujú. ¿No? El laburo que hace esa gente es superior, digamos, y aparte han ido profundizando su compromiso. No sé si vos sabías que Carlos jamás vivió en la villa. Carlos Mujica estaba todo el día en la villa, en la 31, en la villa de Retiro, Sí. pero él se iba a vivir a su casa en Gelioves. A su casa paterna. A su casa o sea, paterna. que tenía... A su casa paterna. Vivía en la terraza, ¿no? Tampoco Ajá. vivía en el departamento de su familia. De Vivía su en la familia. terraza, en un lugar muy, muy humilde, pero él mismo decía que él no estaba preparado para... Aparte, imagínate que la villa de Retiro en 1970 eran taperas, era fuerte. Claro. Bueno, los curas han ido haciendo un trabajo de muchísimo compromiso en lo social, pero en lo personal, y hoy todos los curas viven junto con su comunidad y hacen un trabajo extraordinario. Pepe tiene 1.500 alumnos en su escuela parroquial, que aparte es una escuela parroquial de no cuota, no tiene cuota. ¿Viste? Hay escuelas parroquiales que Claro. son baratas, qué sé yo. No, esta no tiene cuota directamente. Tiene una escuela de cocina, tiene un laburo social, pero claro, Pepe es un tipo que te lo voy a definir con una sola frase, que fue la primera vez que charlamos. Me dijo, mira, dice, no te hagas problema, el último tipo que evangelizó en la Argentina se llama Juan Domingo Perón. Muy bien, claro. Ahora, Beto, una pregunta, Es- permitime, Sí, Rosa, dale, que le haga Gustavo. una pregunta. Cuando te relacionás con la gente, cuando le vas a dar clase, ¿cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las ganas? ¿Cuáles son sus miedos? Los miedos, básicamente, hay un miedo directo y que lo viven todos los días, que es el narco. El narco está muy metido en las villas. Y después hay un miedo al futuro, ¿no? ¿Por lo incierto? Por lo incierto, porque, claro, una vez que los tipos entran en la comunidad, Pepe habla todo el tiempo de que la Carcova es una comunidad organizada, y yo te puedo asegurar que lo es. Es una comunidad organizada. ¿De cuánto? De 2.000, 3.000 personas, pero lo es. Funciona con solidaridad, funciona con desarrollos sociales y no individuales. A nadie se le quema una casa en la Carcova. Se quema una casa de la Carcova Claro. y se arregla esa casa de la Carcova.
y se recuperan los muebles de esa casa para la Carcoma. Entonces, hay mucha voluntad de desarrollo, la realidad te dice que no es tan fácil, pero hay voluntad de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la escuela de gastronomía, que la dirige un muchacho extraordinario, un chef espectacular, que a los chicos les enseña una cocina sofisticada. Bueno, esa escuela de cocina hoy está haciendo catering para fiestas, para esto, y están laburando 200 pibes. Una salida laboral. Una salida laboral. Claro. Y una salida laboral digna. Y una salida laboral que genere posibilidades de desarrollo. La gente no se quiere ir de la villa. Esto es una cosa impresionante que yo la entendí estando adentro. La gente quiere que la villa sea un barrio. Exacto. Pero ya el loco Houseman, que para Pepe es importante porque Pepe es un enfermo de Huracán, y el loco Houseman fue un gran jugador de Huracán. El loco Houseman define a la gente de la villa. Cuando a los locos le preguntan, si vos tuvieras plata, ¿qué te comprarías? Me compraría una villa, dijo el loco Houseman. No quieren irse de la villa, quieren que la villa se desarrolle, quieren que la villa tenga servicios, quieren que la villa tenga calles más anchas, pero ese es su lugar y lo quieren dignificar. ¿Cómo lo dignifican todos los domingos? Lo dignifican con cómo vienen vestidos los chicos, con esa participación se preocupan fuertemente porque no haya deserción, y se preocupan los padres porque no haya deserción, ¿no? O sea, es un trabajo que no solamente está en la Carcova, está en la 31 con la parroquia Cristo Obrero, que está con KQP en la de atrás de Huracán, que está en todos lados. Es un trabajo extraordinario, muy poco clerical y muy religioso. Bueno, cuando yo te hablaba, Beto, esto de la educación oficial, hablaba de salir de esto de la meritocracia, de la competencia, del individualismo, y esto que vos estás planteando creo que es la opción y creo que es la salida, porque esa es la educación verdadera, la que te hace pertenecer al lugar donde estás, sentirse comprometido. Esto que los padres, la deserción no está cuidada desde a nosotros nos hacen sacar foto y mandar. Pero bueno, vos sos docente. Sí, claro. soy docente. Sí. Y en un ámbito complicado. A vos todo el rollo de formarlos, educarlos. O sea. No, claro, sí. Quería contarle, porque recién estaba viendo el trabajo que usted realiza en la villa. Nosotros tuvimos un ejemplo de sacerdote que fue el padre Contreras, el único acá. Tuve el orgullo tutealo, Blanquita, tutealo. Somos bueno, todos cogeneracionales, Blanca. Fue profesor mío en el seminario arquidiocesano, y él nos daba casualmente la doctrina social de la Iglesia, pero nos hacía estudiar las encíclicas. Él fue formador de mucha gente que realmente defensora de los derechos de Mendoza, y él vivía en la villa, y tenía ejemplos que yo realmente me acuerdo, no los podía creer. En el seminario él siempre cuenta una cosa que es así, que lo pinta por entero, no dando testimonio del perfil que tenía como sacerdote. Siempre venía con una camperita y hacía mucho frío en invierno, y todos los profes del seminario dijeron, le vamos a regalar una hermosa campera bien para que se abrigue bien el padre. Bueno, se la lleva, nunca se la veían puesta. Entonces le pregunta a un profesor, Jorge, ¿qué hiciste con la campera? Se la regaló un muchacho que trabajaba. O sea, siempre tenía esas cosas. Por ejemplo, una estufa una vez le llevaba, porque él vivía en el barrio La Gloria, que era un barrio que también así se estaban organizando, y realmente daba testimonio de lo que realmente la defensa de los derechos de esa gente, la comprensión que tenía, porque estaba allí, vivía en el lugar, y creó también un centro de museo, que es un centro de educación, donde actualmente todavía existe eso. Bueno, por eso yo reivindico mucho la frase de Pepe y Paola, que es el último que evangelizó en Argentina fue Perón.
Porque la evangelización no es un hecho, místico, es un hecho palpable. Sí. Si es la evangelización que nuestro Señor Jesucristo quería que fuera. Claro. Un acto de amor y solidaridad. Un acto de amor y de solidaridad y de mucho compromiso con el otro. Entonces, el laburo que hacen estos curas es sorprendente y aparte nosotros tenemos algunas pistas que hay que aprovechar. Yo la otra vuelta hablaba con algunos compañeros, alumnos de la facultad. Yo doy clases en Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Daba un tiempo. Yo les decía, miren muchachos, agarremos la comunidad organizada. Sí. Agarremos la doctrina, atentos a lo que el general nos había dicho, que la doctrina tiene movilidad. Agarremos el modelo argentino, o sea, el último gran trabajo de Perón en el 73. Agarremos Laudato Si, de de Francisco, y agarremos Evangelium Gaudium. Sí. Y no le damos más nada, muchachos, hacemos un desastre. Ahí está todo. Hacemos un desastre. Y cuando vos lees Laudato y de pronto te encontrás con el Amazonas incendiándose, claro. Te das cuenta de lo que habla Laudato. Entonces, los curas estos no... Y le agregaría la de trabajo que planteó Blanquita, Laborum Exercium, claro. Y estamos hechos también los trabajadores, el ambiente, yo la ecología. laburo con Pepe hace 3 años, un poquito más de 3 años. Yo todos los domingos iba a misa. Yo fui un tipo formado en la fe católica, con una abuela muy cojonuda en ese tema, que después, bueno, perdí la fe, y empecé todo un laburo lentito de búsqueda de mi fe, y un día me agarra Pepe y me dice, ¿por qué no comulgás? Le digo, no comulgo del 84, Pepe. No comulgo del 84, le digo, primero, yo me casé por iglesia, después me separé, se supone que rompí un sacramento, no puedo comulgar, me dice, no me jodas. Desde los dogmas estaría me dice, en pecado mortal. Pero vos fíjate, me dice, tenés 2 meses para reflexionar y vas a confesar conmigo. 2 meses. Entonces, bueno, llegó el día, fui, confesé con Pepe. Me dice, bueno, listo, estás absuelto. Me dice, ¿te imaginas que no te voy a dar 20 Padre Nuestro y 200 de María? Me dice, tengo la capilla de Cacupé, es la más complicada, está metida dentro de la villa, ahí nos aprietan mucho. Dice, necesito que te metas y que armes algo ahí con la comunidad. Esa comunidad, Cacupé, es paraguaya, eminentemente paraguaya. Claro. Casi toda la misa la cantamos en guaraní. Me he hecho un especialista en cantar en guaraní. Qué bonito. Y entonces esa es tu penitencia, que más que penitencia es tu militancia. Y me dice, bueno, y aparte si te pegan un tiro no te da problema, estás confesado. Gracias de Dios. Pero es muy fuerte y hay que seguirlo mucho, eso. Hay que seguirlo mucho. Y hay que repetirlo por afuera de la religiosidad. Sí. Porque los curas estos tienen una profunda religiosidad. Sí. Una profunda religiosidad. Auténtica, diríamos. Sí, porque yo creo auténtica. que esa es... Pero la política debe volver, y el peronismo debe volver a sus orígenes y a poner en términos políticos, en términos sociales, la doctrina social de la Iglesia. Sí. Y listo. Y la teología de la liberación. La teología Creo que de la de esa liberación, rama venimos. Yo sí, también claro. tuve un origen y una historia en el noviciado y demás, y era de la teología de la liberación. Después perdí la fe y acá en Mendoza, aparte del padre Contreras, no tenemos referentes. Bueno, Mendoza fue una provincia particularmente complicada, ¿no? Me reencontré con los curas villeros en Jujuy y fue la última misa, la única misa de los últimos 20 años con los curas villeros allá en Jujuy. Una misa también ecuménica con los pueblos originarios, la verdad, hermosa. Bueno, hermosa. La presencia del gauchito Gil en todas las parroquias de la... San Juan Bosco son 8 capillas, ¿no es cierto? La parroquia de San Juan Bosco, del cura, son 8 capillas.
La presencia del Gauchito Gil es tan potente como la presencia de nuestros santos. Claro, qué maravilla. ¿Por qué? Porque la religiosidad popular es muy sabia. Mirá la difunta Correa. Bueno, acá tiene mucho. Acá tiene muchos el adeptos. Gauchito la eclipsó un poquito. En pero la zona de la Mesopotamia. La difunta Correa es una cosa. Sí. No hay camionero, ¿no? No, claro. Y San Expedito. Amén de que debe tener una de las canciones más hermosas de la historia. Ah, es que vos nos tenés que cantar también. Sabemos que sos un juglar. Yo donde doy de la clase guitarra. hablan quechua, muchos de mis alumnos Claro, todavía. claro. Lo que Ugartech. dijo guaraní, yo dije quechua. Claro, y sí. teníamos, ahora se fue. de la ¿Y lo escuela. hablan con vergüenza? ¿Lo hablan escondido o lo hablan...? No, lo hablan muy bien las chicas. Y había una profesora que canta en quechua, que es Sandra Maya. Ah, sí. El quechua y el guaraní son las dos lenguas indígenas que mejor posicionadas están en el continente. En la Argentina y en los países vecinos. El quechua para los santiagueños es un idioma de uso cotidiano, se canta en quechua. Aparte los hijos, nietos, tataranietos, bisnietos de los que llegaron con la conquista igual usan el quechua, o sea, el caso de los Carabajal. Tienen que haber sido más aguerridos o tienen que haber sido más fuertes. Acá los huarpes, que eran muy sumisos y perdieron su lenguaje por mucho tiempo. Ahora están en etapa de recuperación. Sí, pero hubo un momento hasta que la Universidad Nacional de Cuyo dijo han desaparecido y acá se ha muerto el lenguaje. Y están mostrando que no han desaparecido, el más pero... potente largamente es el guaraní, ¿no? O sea, en Paraguay es bilingüe. Paraguay es bilingüe, Misiones es bilingüe, Corrientes es bastante bilingüe, Chaco, Formosa son bilingües. Es una lengua que se ha quedado muy establecida. Tiene que ver con eso, los jesuitas en eso estuvieron bien, porque siempre fueron muy protectores de la cultura o de algunos rasgos de la cultura. Pero bueno, aparte el guaraní y el quichua también son idiomas muy ricos en términos. El guaraní particularmente. O sea, el guaraní usa tiene que tomar muy pocas cosas del castellano, a no ser que sean muy modernas. El término disco rígido no existe en guaraní. Claro, O muy del que, momento, claro, sí. Pero también eso lo perdemos nosotros. Eso tiene que ver con la renovación del lenguaje, el verbo whatsappear también es algo nuevo. Claro. Tuiteame, me gusteame, bueno, son verbos. Bueno, pero a mí me gusta gusteame porque no laikeo. El laikeo no, ya ahí ya hablamos de pero si gusteo está bien. O sea, sí. Yo el que no sé usar bien es el espoliar y el estalquear, ese no entiendo muy bien hasta dónde llega, yo soy pero un ignorante informático. Pero ver estos movimientos del lenguaje implica, que en guaraní no esté, y en esto crecemos juntos, tenemos el lenguaje El próximo mezcladito. programa lo tenés que hacer en Milcayac. Milcayac es el idioma de los huarpes que están tratando de recuperar. Me encantó, mira, creo que los dos temas que a mí me hacen tanto ruido todas las veces y todo, los hemos tratado y me han dejado a mí un montón de interrogantes. Hemos hablado del tema de los eufemismos, el tema de la percepción de la realidad y la negación, que tiene que ver con la salud mental, que es lo que este gobierno por ahí nos juega tanto a la mentira a la verdad. Y hemos hablado de la educación que subvierte o que puede leer la propia realidad y que puede transformarla, esta que vos nos has planteado, que creo que es lo que nos hace falta repreguntarnos a las que estamos en la educación formal. ¿Qué pasa en la educación no formal o en la educación que realmente ayuda a transformar, porque reconoce la realidad e intenta transformarla, y no la que está regida por falsas acreditaciones que a mí me parecen falsas desde el sentido que hablábamos al principio, ¿no? Cuando vos decías yo no tengo la acreditación quizás de un nivel, pero el conocimiento lo tengo por esta construcción solidaria con otros, por esta construcción que no es individual, que es colectiva. Vos decís, lo estudié acá, lo estudié allá. Te lo enseñaron los compañeros. Es que son las sociedades las que educan. Creo que ahí es donde, sí. Nos educa la sociedad.
Exacto. Y por ahí el que no sea meritocrático, que no sea competitivo y que el objetivo no sea repetir lo que quiere el docente que acredita, sino leer mi propia realidad y poder intervenir en esa realidad efectivamente, como decías por ahí, la cocina, el tema con calidad. Es que nosotros vamos a tener que revisar como sociedad. No es mentira revisarse como individuo. O sea, no hay modo. Alguien se quiere comunicar contigo. No, 2 minutos, decirle que en 2 minutos ya vas a poder hablar, que terminamos en 2 minutos el programa. Sí. Lo individual atenta todo el tiempo contra la construcción, porque lo individual requiere de un solo éxito, que es el de la persona, y eso lo modifican las sociedades cuando valoran o el triunfo individual o valoran el triunfo social. Nosotros hemos tenido instantes de muchísima de muchísima sensación de pertenencia a un conjunto, yo soy muy crítico de mi juventud y de todo lo que nos pasó. Los fierros fueron una gran macana, porque aparte no entendíamos una cosa, que era que ellos iban a tener siempre más fierro que nosotros, pero sí había una sensación de río, de lava, de ir todos juntos, que se ha perdido. Y la segmentación de los intereses es un tema que hay que mirar muy atentamente. Digamos. La segmentación de los intereses, a mí me interesa que no maten vacas porque la vaca sufre. A mí me interesa que el cuidado de las ballenas. A mí me interesa no, está bien el cuidado de las ballenas, está todo bien, pero busquemos comunes denominadores, porque las sociedades no se construyen por islas, por archipiélagos. Entonces, creo que ese es el arte un poco de la política, que las necesidades que se expresan, transformarlas en decisiones políticas, implica buscar ese común denominador y diferenciar, y no darle a cada uno lo que te está pidiendo. Uno grita por esto, otro diferenciar, grita. Y diferenciar fuertemente las causas buenas de las causas justas. Las causas buenas están muy bien, pero no alcanzan. Las únicas que alcanzan son las causas justas. Y vos, si te pones a fijar, a mirar, vas a ver que muchas causas buenas están financiadas por no se sabe muy bien qué cosa. Las causas justas, por lo general, no solamente no tienen financiación, sino que tienen fuertes detractores. En una chacarera que yo tengo, que busca roña por todos lados, hay una cuarteta que dice: porque creo en causas justas, no creo en las causas buenas. Si escucho hablar de Greenpeace, pido guiso de ballena. Muy bien, hay que buscarlo en las redes a Beto Asurey, hay que escuchar las canciones en YouTube, está y muy buenas. Y esta noche te vamos a escuchar también, supongo. No, esta noche me parece. ¿Le van a acercar una guitarra? Viene de charla esta noche, me parece. Pero le van a acercar una guitarra un ratito. Yo tengo un problema aparte, que yo soy como una suerte de discapacitado de los guitarristas porque soy zurdo. O sea que hay que poner las cuerdas al revés. Me pasé toda la secundaria diciendo que no era zurdo, sino que era izquierdo, por mi condición de peronista. Pero claro, todo con las cuerdas al revés. Pero bueno, ya veremos. Muy bien, te vamos a escuchar entonces. Estamos en el tiempo, Blanca. ¿Querés decir algo antes de irnos? Bueno, yo decir que, por ejemplo, hoy, que me llamó mucho la atención, una noticia así rápida, que esta solicitud del Episcopado Nacional de pedido del gobierno de que estamos en emergencia alimenticia y nutricional, especialmente para proteger a los niños. Y eso me llegó mucho, porque yo digo, como los chicos que van a la escuela se les pide alimentos, hasta pañales, solicitaban remedios. Y aquí en Mendoza también, la Caritas Diocesanas también, el padre Torrico, Matías Torrico, que está a cargo de la Pastoral de Salud, también
dijo, y esto era lo que me pareció importante, que él dijo que se viene notando esto hace casi más de 1 año y medio acá en Mendoza, la necesidad que tienen todas las familias de la parte alimenticia y nutricional, tan escasa, o sea, está totalmente, como vos decías, nos falta mucha capacidad a veces también, ayudado un poco por los medios, de no ver las realidades. Esa es una realidad que no se ha estado viendo, porque se hace más de 1 año y medio, bueno, pero bueno, me pareció importante decirlo. Muy bien. Nos toca a nuestros destinatarios, que son los niños, ¿no? Que son los futuros adultos. Sí, fundamental. Sí. Muy bien, muchas gracias, Blanquita. Bueno, muchas gracias, Seguiremos. Beto, por tanto testimonio. No, pues nada. Muchas gracias, un verdadero placer, un gusto. No, gracias por la invitación y un gusto siempre estar acá. Muy bien. Volvemos el próximo viernes con ¿Quién tiene la voz? Realmente nos ha resultado corto este programa. Muchas gracias, chao.